Doy paso a Marisabel Sedano. Gracias. Estoy un poco mal, la verdad. Es porque ayer ha fallecido María Temoche Durán. Es una lideresa social amiga, comeña, ¿no? Y la verdad es que hasta ahora me siento afectada por eso, porque María era, pues, una persona con la que he crecido y bueno, ¿no? Es una pena que a los 48 años una mujer se vaya, ¿no? Como una mujer como ella, ¿no? Que es víctima de un cáncer de mama. Y bueno, no, yo hubiera querido tener otro ánimo para el día de hoy, ¿no? Porque es importante esta presentación, compartir, ¿no? Pero vamos a hacer ahí un esfuerzo a ver si me sale la garra que tiene María Temoche. Yo más que hablarles del contenido del planil, porque creo que de todas maneras es una tarea que todas tenemos que hacer, revisarlo, ¿no? Voy a hacer algunos comentarios sobre el proceso de consulta que produjo este planil. Voy a hacer algunos comentarios, sí, sobre el texto mismo, pero no voy a ir a lo específico, ¿no? Y entonces empiezo, ¿no? Cuando nosotras ingresamos a la gestión pública, ¿no? En agosto del 2011, nosotras todavía teníamos como referente el plan de gobierno de la Gran Transformación y bueno, y además una posición que hasta ese momento se tenía, que era que la hoja de ruta no eliminaba el plan de la Gran Transformación, que lo complementaba, ¿no? O tal vez que la hoja de ruta era un conjunto de prioridades que se habían tenido que hacer para poder lograr el triunfo electoral, ¿no? Que se habían prioridades que se habían pactado con los grupos de centro derecha o derecha para lograr el triunfo electoral, pero que no lo eliminaban, ¿no? Y además también teníamos el juramento de Ollanta Humala por la democracia, donde se juramenta de todas maneras se juramenta por la igualdad de oportunidades y por los derechos humanos. Pero a estas alturas ya sabemos que en realidad el plan de la Gran Transformación ha sido dejado de lado, ¿no? Y que lo que marca las decisiones políticas del gobierno son la hoja de ruta y probablemente los convenios macroeconómicos multianuales que se fijan con los organismos multilaterales y que son los que fijan las variables económicas que son las que dan los márgenes para reconocer a nuevos sujetos de derecho o no y para poder implementar nuevas políticas o no. Un ejemplo de esto, por lo menos en lo que ha sido la experiencia de Demos, es la lucha que hemos hecho porque se reconozcan el derecho a reparaciones a las víctimas de diversas formas de violencia sexual, no solo de la violación sexual que hoy está en la ley de reparaciones. El Congreso la aprobó y el Ejecutivo la observó y la observó porque decía que había cuestiones básicamente de tipo económico o presupuestario, ¿no? Igual pasó con lo de la ley de personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, en ese caso felizmente que la lucha y de diversos frentes hizo que se aprobara, ¿no? Pero lo de la ley de reparaciones está pendiente y lo menciono porque cuando uno quiere que haya reconocimiento por nuevos sujetos de derecho y nuevas políticas, eso va a traer consecuencias y consecuencias de todas maneras al momento de invertir, de asignar el presupuesto, ¿no? Y a veces hay razones ideológicas, pero también razones económicas que impiden esto. Ahora, en esa idea también nosotras entramos con, tal vez no lo conversamos lo suficientemente con la alta dirección en ese momento, ¿no? En ese momento con Mocha como ministra, pero teníamos una propuesta que era hacer una política pública bajo los principios de la democracia radical.
¿no? Ese era el marco teórico-político. Tal vez no he conversado lo suficientemente con la alta dirección, pero sí con algo en común, porque la alta dirección hablaba de lo que era la ciudadanía, es un proceso de ciudadanización de las personas, ¿no? Y ambas cosas están vinculadas, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes han oído hablar, ahora se habla mucho a propósito de la construcción de la unidad de las izquierdas sobre la democracia radical, ¿no? Estamos construyendo un frente amplio hacia la democracia radical. Pero ¿qué es la democracia radical? Eso es bueno que nos vayamos poniendo de acuerdo, porque muchas veces se puede usar y manosear, pero no se está señalando lo esencial de la democracia radical. La democracia radical es la que va a avanzar y ya no le va a bastar pues, elegir y ser elegidos, ya no le va a bastar que podamos ejercer derecho a participación en las definiciones, por ejemplo, de la política pública, sino que nos va a plantear un desafío mayor, inclusive que la democracia deliberativa, que es aquella que no se agota en los espacios, en los procesos de concertación, sino que abarca lo que es el mundo de lo público, ¿no? Donde para haber más en la democracia deliberativa ya no es, para que haya democracia, ya no es suficiente el Estado y los partidos y participar en las mesas, ¿no? Mocha tenía una interesante frase en esa época, me imagino que hasta ahora le dice que es que se abusa del verbo participar, ¿no? Decía, yo participo, tú participas, todos participamos y otros deciden, ¿no? Sería siempre hacía esa luz, como para ver los límites de la democracia participativa. Y bueno, pero la democracia radical es un concepto postmarxista, feminista, ¿no? Y la que lo desarrolla junto con su compañero es Chantal Mouffe. Chantal Mouffe lo que nos dice es que la definición del bien común no puede estar en manos solamente de un gobierno, por más elección que haya habido. La definición del bien común no puede estar basada en la histórica participación de los que tienen el poder o de los que pueden acceder a las instancias de decisiones de las agendas y de las políticas públicas, sino que la definición del bien común tiene que ser un ejercicio donde participen la más amplia gama de actores y actoras que hay en una sociedad. Y que la base de la democracia radical es el ejercicio de una pluralidad, el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, y que es en ese reconocer a la diversidad y a los múltiples actores y actoras que se tienen que hacer permanentemente procesos de redefinición y revisión de lo que es el bien común, ¿no? Entonces, cuando nosotras llegamos a la dirección, y ahí está Vicky también, que nos acompañó en esa época, teníamos múltiples tareas y una de ellas era sacar adelante el Plan Nacional de Igualdad de Género, porque ya el anterior plan, ¿no? ya había concluido el año 2010, ¿no? O sea, ustedes saben que este es el tercer instrumento de gestión de la política de igualdad, ¿no? El primero es del 2000 al 2005, el siguiente 2006-2010, y había un año, o sea, García nos deja con algunos instrumentos, pero no del peso de un plan de igualdad, porque tiene una agenda. García, en la época de Lidia Vinci, si no me equivoco, tiene una agenda por la igualdad de oportunidades, ¿no? Que me parece interesante revisarla, además porque fue una consultoría que la hizo una compañera del movimiento, que si no me equivoco fue Gina Yáñez, y mi memoria no me falla, pero no deja un plan de igualdad. Entonces, pero sí había ya un proceso de consultoría, de un equipo de consultoras con algunas personas que también eran de las consultoras conocidas por nosotras, que son mujeres del movimiento de mujeres,
como Petrusca Varela, Tatiana Curio, Dina Lee y Laura. Mina Madalengoitia. Mina. Y ya en el texto, digamos, base, previo a todo este proceso, ese texto ya era un texto que decía que ya acogía la recomendación del Comité CEDAW, que decía que no se podía seguir hablando de igualdad y equidad como sinónimos, y que se debía hablar de igualdad de género para poder focalizar en lo que era el enfoque de género, revalorizarlo y poner darle el peso que tenía, ¿no? Y porque además la igualdad que se buscaba no era solamente la igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, los dos primeros planes son la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? Yo voy a retomar en unos minutos ese tema de por qué eso es políticamente importante. Las palabras aquí en este proceso, aunque parezca, aunque no, de repente no lo vean así, pero como lo vivimos, o como lo viví particularmente junto a Marta Rico y a todas mis compañeras que tratamos de impulsarlo desde esta perspectiva, estábamos disputando simbólicamente el concepto de igualdad y los contenidos del enfoque de género. O sea, porque nosotros habíamos perdido una batalla durante años, desde la época del gobierno de Alejandro Toledo, desde la época de Lucho Solari, Carbone y compañía, con Ana María Romero dentro del ministerio, que fueron atando el Acuerdo Nacional, la Ley de Igualdad de Oportunidades, los primeros planes de igualdad de oportunidades, a circunscribir la igualdad al concepto de igualdad, la igualdad y el enfoque de género a lo que era igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Yo no me voy a expandir en eso, porque eso sería hablar de qué cosa es, cómo entiende el neoliberalismo la igualdad de oportunidades, y también no me voy a explayar. Lo que sí tengo que decir es que eso no es el que se diga igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y que ustedes verán en varios documentos se tenga que poner un pie de página para que no se deje margen a ninguna interpretación que no sea que la que es hombre y mujer tiene que ver con la idea de los conservadores de que la homosexualidad atenta contra la familia, que la homosexualidad atenta contra las instituciones base de la sociedad como es la familia heteronormativa, patriarcal, y por lo tanto tenían que asegurar que no pudiera haber un enfoque de género o un concepto de igualdad que reconociera a otro tipo de identidades u otro tipo de prácticas. Y así fue amarrado desde esa época. Y por eso la oportunidad que nos daba, si bien habíamos tenido meses sin un plan de igualdad de oportunidades por responsabilidad del gobierno de García, que por supuesto que tiene implicancias en el presupuesto, porque va a haber plan de igualdad de oportunidades, cómo se hacía la inversión que yo ya decía, podrá explicar un poco más cómo se está invirtiendo en que este plan se cumpla desde el sector, ¿no? Pero ya era un problema, ya era un problema que para efectos cuando uno ya está dentro del Estado, uno sabe que no es que las cosas se van a parar porque no hay un plan de igualdad, pero definitivamente todo el trabajo que se hizo por años de concertación entre sectores, la mesa que había para que se coordine multisectorialmente se quedó, por ejemplo, al aire. Una consecuencia concreta fue que esta coordinación intrasectorial y multisectorial se había quedado vacía, ¿no? Pero bueno, entonces nosotras llegamos y lo que hicimos fue coger ese primer texto que con el apoyo de algunas agencias como AESI, como No Mujeres, tenía asegurado la consulta en algunas regiones, ¿no? En algunas regiones y más desde una perspectiva más territorial. Pero nosotros dijimos no, vamos a buscar, vamos a ir a la mesa GEN y les vamos a proponer que este proceso de consulta tiene que ser nacional, tiene que ser descentralizado, que tiene que ser participativo y que tiene que ser desde esta perspectiva de la ciudadanía democrática.